La Fira Migrante es una fira que nace de la necesidad, evidentemente, de que nos autogestionemos y para dar apoyo a este tipo de iniciativas económicas para que podamos disfrutar en comunidad y podamos por fin tener como un día solo para nosotras en el que haya muchísima diversificación en cuanto a sectores de gastronomía, textil, artesanía, etc. Y así reivindicando, evidentemente, pues nuestra autoorganización, nuestra gestión y nuestra presencia dentro de la sociedad catalana. Estamos aquí presentes en la quinta feria de economía solidaria migrante. La Feria Migrante para nosotros es hacernos dar a conocer, a reivindicarnos como migrantes, como nuestras culturas, como una asociación de mujeres de distintos países. La Feria Inmigrante es una feria social y solidaridad, sobre todo a las personas inmigrantes que tienen pequeños proyectos. Desde aquí se puede ver la economía social y solidaridad, lo que compartimos nosotros todos. La Feria Migrante es un espacio de visibilización y la oportunidad también de conectar tanto a nivel de red de cooperativas, colectivas, como también mostrar los procesos y las cosas que se van realizando en las diferentes entidades culturales migrantes. Poder pertenecer a estos espacios nos da una amplitud de cuál es la identidad social dentro de los territorios. Bien sabemos que somos multiterritoriales, pero entonces no podemos desprendernos de nuestros propios orígenes. Este proyecto nace básicamente para promover la participación de bastantes personas de diversos orígenes para que puedan, por ejemplo, tener un lugar dentro de lo que es la sociedad catalana y que puedan, por ejemplo, mostrar todo lo que están haciendo, fomentando así sus economías y también, evidentemente, un día en el que simplemente se pueda disfrutar en comunidad. Para mí en particular y la gente de la feria, que es la segunda vez que estamos, interesante e importante porque posibilita visibilizar proyectos que tienen que ver con la autogestión también, de personas migradas, personas racializadas también. Nuestro proyecto nace por la carencia que tienen las trabajadoras de hogar, las trabajadoras migradas. Tenemos distintas culturas, pero ni aún así todas somos hermanas, todas las trabajadoras, todas las migrantes nos apoyamos entre nosotras para hacer ver que nuestro trabajo, por ejemplo, como trabajadoras de hogar, no es reconocido 100% aquí en España o en todo el mundo puede ser también. Las mujeres sabemos que para poner en el centro la vida es necesario transformar la economía. Gracias. Per la solidesa de les seves idees y hacerlos realidad. Si eres un proyecto de economía social y solidaria en el que también eres una persona racializada y o migrante, pues evidentemente estás más que invitado para participar. Si, por ejemplo, en distintas áreas tenemos el textil, en la gastronomía, la artesanía, etcétera y tal, y pues te invitamos evidentemente a participar. Es como romper el sistema, trabajando con el sistema de una forma, ¿no? Como buscando unas vías distintas como la economía social y solidaria, intentar salir de lo de siempre, ¿no? Como de la búsqueda económica como la cosa principal, aunque sea importante porque todos los proyectos tienen que ser viables económicamente, pero que no sea lo más importante. Yo los súper invito a que esto siga creciendo, genera prosperidad, genera también comunidad, genera cultura. Entonces esto de ir rotando nuestras identidades nos permite poder sanar un poco también de esas heridas migratorias que nos atraviesan. Carmelo, y nada, un besazo. Hey, ho, ho, ho. ¡Ay, que son gitanos! Sí, señor. La diversidad aporta, la diversidad suma, la diversidad fortalece, enriquece y al final
Todos siempre queremos lo mejor y aportamos desde nuestras posibilidades, desde lo que sabemos, desde lo que conocemos y desde lo que nos mueve. En nuestro caso el arte y en general en la FIRA, pues el espíritu migrante y el proceso migratorio que igual nos ha fortalecido y que nos ha brindado también otras herramientas que podemos, pues no sé, cultivar en lugares y en espacios como de los que habitamos. Es muy importante, sobre todo la lucha antirracista, sobre todo la lucha social que estamos haciendo. Yo siempre invito a la gente de participar, de demostrar la experiencia que hemos venido, porque no solo hemos venido con la mano vacía, sino tenemos experiencia desde nuestros países de orígenes. Así desde aquí lo podemos mostrar y demostrar lo que valemos.